Gracias. Buen día. Está bien Tenemos café. tu biblioteca. Siento. Gracias, gracias. Soy el arquitecto Julio Ernesto Llanela, con más de 50 años de experiencia en proyectos de desarrollo regional, proyectos de irrigación y proyectos de reconstrucción después de desastres naturales. Y en toda mi vida profesional he estado ligado a Piura, porque mi primer trabajo profesional fue en la irrigación y colonización San Lorenzo, un proyecto sumamente exitoso que fue ejemplo mundial en su época, ¿no? Y donde desarrollé mis primeras prácticas profesionales, lo cual me ligó a Piura desde ese momento y nunca he perdido esta relación. Y es así que a raíz del desastre del Niño del año 2017, que mañana 27 de marzo, se cumplen 8 años de haber ocurrido. Bueno, yo a los pocos meses del desastre estuve en Piura y me ligué con grupos de interés, grupos ciudadanos interesados en la reconstrucción, y mantuve ese contacto entonces a lo largo de estos 8 años. ¿Y qué sucedió? Bueno, inmediatamente después de ocurrido el desastre del año 17, siendo presidente Pedro Pablo Kuczynski, designó una comisión de emergencia presidida por el entonces ministro de Defensa, el señor Nieto, que realizó una extraordinaria labor de emergencia. En 3 meses se solucionaron muchos problemas inmediatos, ¿no? De desastres, de inundaciones de viviendas, de refacción mínima de obras públicas, en fin, se hizo en 3 meses una labor extraordinaria. Pero ¿qué vino después? En septiembre del mismo año se crea la famosa Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Fíjense, reconstrucción con cambios. Sin embargo, la experiencia después de 8 años es que no hubo tales cambios. Fue una reconstrucción mínima, a medias y sin cambios. ¿Por qué digo sin cambios? Porque en el presupuesto inicial de esta autoridad, que era muy importante, había más de 2.500 millones de soles para obras de reconstrucción. Aparte había como 800.000 millones para rehabilitación de las cuencas. Y aparte había una partida muy importante de 400 millones de soles para capacitar a los funcionarios locales y regionales para que puedan enfrentar en términos técnicos y correctos la obra de reconstrucción. ¿Qué sucedió? Se hizo un plan que propiamente no era un plan, era un listado de obras de todo tamaño, pero la mayoría muy pequeñas, que fueron sugeridas por las propias autoridades locales y regionales. Entonces había un listado muy caótico, desordenado, no había una visión de desarrollo y había hasta duplicaciones y cifras exageradas, algunas, ¿no?
Pero en fin, con estos datos recolectados así un poco a la carrera, se armó un plan. Y se suponía que este plan tenía que ejecutarse en 2 años, más de 3.000 millones de soles en 2 años. Esto equivale a un gasto diario de casi 10 millones de soles diarios, ¿no? Sin embargo, el plan se fundamentaba en que la autoridad financiaba y los gobiernos locales y regionales ejecutaban. Bueno, ¿qué sucedió? Que obviamente los gobiernos locales y regionales no estaban capacitados. Entonces el primer director ejecutivo de esta autoridad, el ingeniero de la Flor, que era una persona correcta y capacitada, se estrelló con una realidad, la incapacidad de ejecutar. Entonces reclamó, y por supuesto también los gobiernos locales y regionales reclamaron ante él, se armó un lío político y tuvo que renunciar a los pocos meses, sin haber ejecutado prácticamente nada, ¿no? Por la mala concepción del plan y sus procedimientos. Luego lo sucede el señor Quispe, Edgar Quispe, un desastre. La quinta esencia del burócrata. Se pasó 18 meses armando reglamentos, regulaciones, papeles, montañas de papeles, y al final nada, ni el 10% del plan ejecutado. Y ya se habían cumplido prácticamente los 2 años previstos, ni el 10% del plan ejecutado. ¿Por qué se mantuvo 18 meses? Es increíble, ¿no? Por la incapacidad del gobierno de priorizar y enfocarse en la solución de los problemas. Lo sucede el señor Chuy, más de lo mismo, pasan 8 meses, prácticamente no se hace nada, hasta que finalmente ya estamos en tiempos del gobierno del señor Vizcarra, decide tirar la toalla, ¿no? Y reemplazar la acción de esta autoridad mediante un contrato de gobierno a gobierno. Es decir, el Perú dice, prácticamente el Perú dice, soy incapaz de hacerlo, que vengan un gobierno extranjero a solucionar los problemas. Esa es la figura, ¿no? Y entonces pasan 4 o 5 meses buscando un país mientras se firman los contratos. Total, se pierden más de 10 meses hasta que se firma un convenio con el gobierno británico, ¿no? El Reino Unido, como se llama, United Kingdom, ¿no? Y vienen los funcionarios ingleses. Para ese entonces ya se nombra una nueva directora de la Autoridad de Reconstrucción, a la doctora Amalia Moreno. ¿Por qué se nombra a la doctora Amalia Moreno? Porque el señor Vizcarra dijo, bueno, vamos a ir al sistema de gobierno siguiendo la experiencia de los Juegos Panamericanos, que sí fue un éxito, pero una realidad completamente distinta. Y entonces busca al que entonces había sido jefe del programa de los Juegos Panamericanos, el señor Neuhaus. El señor Neuhaus dice, no acepto el encargo, pero sugiero a mi asesora legal, la doctora Moreno. Y entonces nombran a esta señora, que es abogada, no conoce mayormente nada de infraestructura, se enfoca en la búsqueda del convenio de gobierno a gobierno, vienen los ingleses y comienzan su proceso. Ahora,
quede una cosa bien clara. El convenio de gobierno no significa una ayuda financiera del extranjero, para nada. Les pagamos al contado a los consultores ingleses, al contado, por un apunte de millones de soles, ¿no? Y otra cosa, los consultores ingleses que vienen, no vienen para ejecutar nada ni para hacer estudios, vienen para dar una asesoría administrativa prácticamente para seleccionar a las empresas ejecutoras y consultoras. Entonces es una figura muy especial, ¿no? Vienen estos señores, dicen, nosotros sabemos cómo hacer las cosas, pero no nos responsabilizamos de nada, ¿no? La responsabilidad queda en los peruanos. Qué bonita figura, ¿no? Pero así es. Entonces, es cierto que para entonces se mejora un poco la capacidad ejecutiva, pero no está exenta de problemas, ¿no? Se ejecutan muchas obras, pero en realidad actualmente hay 500 obras que fueron financiadas por la Autoridad de Reconstrucción y Cambio y que están paradas por X razones, pero que no se han podido ejecutar hasta el final, ¿no? Entonces, todo este proceso bastante largo demuestra una disfuncionalidad, una búsqueda de soluciones que no corresponden a las posibilidades reales del país para ejecutar, ¿no? Entonces, pasan los años, 6 años, desde el año 2017, y finalmente el gobierno dice, ya no más Autoridad de Reconstrucción con Cambios, ahora creamos la Autoridad Nacional de la Infraestructura, como la gran maravilla que va a solucionar todo. Esto es durante el gobierno del presidente Castilla. Y se nombra a un nuevo jefe, un sociólogo, Richard López, el señor Richard López. Dura varios meses, pero igualito. Capacidad de ejecución, 0. No. Y han pasado ya 18 meses, casi 2 años, de que esta nueva Autoridad Nacional de Infraestructura fue creada. ¿Qué ha hecho en función de las defensas y la prevención de nuevas inundaciones? Prácticamente nada. La única obra que comenzó y no ha sido completada fue el canal Chutuque, que está en la parte baja del río, prácticamente la salida al mar, al río, pero fue ejecutado a medias. Y se suponía, ellos decían, que este canal Chutuque iba a solucionar los problemas, todos los problemas de inundación de Piura. Gran mentira, ¿no? Por supuesto. Pero ni solucionó ni se completó. Y esa es la triste realidad. Han pasado 8 años, hemos estado en manos de autoridades incapaces, disfuncionales, ¿no? Y prácticamente estamos a foja cero. Se puede decir que ahorita, no solamente en términos de vulnerabilidad de la ciudad de Piura y de la región, si es que sucediera un nuevo fenómeno del Niño, no solamente estamos en las mismas condiciones que en el año 17, sino estamos peor aún. Ahora somos más vulnerables
que en el año 17. De tal manera que de ocurrir un fenómeno, por ejemplo, este año, entre marzo y abril, los efectos serían aún peores que los del año 17. Esa es la triste realidad. Ahora, paralelamente a esta acción de reconstrucción, se suponía que tenía que haber obras de rehabilitación, ya no de reconstrucción, sino de desarrollo y rehabilitación de la cuenca del río Piura. Y entonces, con fondos de la autoridad, el gobierno regional, en el año 2018, cuando era gobernador el señor Gilbeck, hacen un concurso y contratan a un consorcio de empresas españolas para preparar el famoso Plan Maestro de Rehabilitación y Prevención de Desastres en la cuenca del río Piura. Tenían 18 meses para para elaborar este plan y un presupuesto tenían 16 meses y un presupuesto de 18 millones de soles. Bueno, los españoles comenzaron su trabajo, entregaron 4 informes, le pagaron, y cuando estaban a 2 meses de entregar el 5.º informe, súbitamente la autoridad de reconstrucción le dice al gobierno regional: rescindan el contrato, que nosotros vamos a hacer el plan. Y el gobierno regional, entonces del señor Servando García, rescinde el contrato y la autoridad le dice a los ingleses: bueno, contraten a unos consultores. Se supone que con los mejores procedimientos a nivel mundial que traían los ingleses. Estos ingleses contratan a una empresa alemana, Fixner, y le dicen: ahora tú te encargas de terminar el plan. A los 4 meses deciden de que los alemanes no están bien, que la empresa Fixner no está haciendo bien su trabajo, y nuevamente rescinden el contrato. Es decir, más de 2 años perdidos en el famoso plan, sin terminarlo. Y entonces los ingleses deciden que ya no van a contratar a una empresa consultora, sino van a hacer el trabajo del plan con un equipo propio. Y arman un equipo bajo la dirección del ingeniero César Alvarado. El ingeniero César Alvarado reúne un equipo técnicos calificados y comienzan a reelaborar el plan. Trabajan más de 1 año y de repente, a comienzos del año 2022, los ingleses deciden: chao, ingeniero Alvarado, no queremos más tus servicios, y todo vuelve a foja cero. Increíble, pero esa es la triste historia. Finalmente, a finales del año 22, ¿no? La autoridad le entrega en una ceremonia en Chulucanas, el 27 de octubre del año 2022, le entrega un supuesto plan de rehabilitación y prevención de la cuenca del río Piura, Plan Maestro. Se lo entrega al presidente Castillo, y el presidente Castillo se lo entrega al entonces gobernador, el señor Servando García. Bueno, pero este plan no lo ha aprobado nadie.
Simplemente la autoridad dice, es mi plan y ahí está. Y el gobierno regional lo recibe y dice, es mi plan, ahí está. No ha recibido ninguna aprobación ni evaluación de ningún organismo técnico. Bueno, han pasado ya más de 2 años. No hay plan oficialmente aprobado y estamos a foja cero. Como repito, más vulnerables que el año 17. Estamos en marzo del 2025. Han pasado 8 años, han pasado millones de soles invertidos, mal invertidos o invertidos a medias, y no tenemos un plan maestro para la cuenca del río Piura. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer? Primero, revisemos un poco experiencias exitosas habidas en el Perú. Por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto de Arequipa en los años 50, se constituyó una junta de rehabilitación de Arequipa conformada por personas notables de Arequipa y algunos representantes del gobierno nacional, y esta junta funcionaba en Arequipa. Y eso es lo que se debió hacer desde un comienzo. Se debió crear una autoridad de reconstrucción en Piura, conformada por personas profesionales, destacados de la región y con la participación posiblemente de algunos funcionarios nacionales de otras regiones. ¿Por qué no? Esta posible junta o autoridad, como se le llame, con autonomía, debió funcionar en Arequipa y elaborar en 6 meses un plan bien concebido, integralmente concebido, ¿no? Con una estrategia y una programación de vida, y por supuesto ya se habría hecho muchísimas cosas bien hechas, ¿no? Bueno, pero la triste realidad es que ahora estamos más vulnerables que antes. ¿Qué se puede hacer ahora? Bueno, nombrar la autoridad autónoma sería lo correcto, ¿no? De carácter regional, con sede en Piura, utilizando los recursos que aún quedan, ¿no? Y elaborar, revisar, actualizar el plan maestro, tanto el plan maestro de desarrollo y prevención de la cuenca como el plan maestro del drenaje pluvial de la ciudad de Piura, que son 2 planes, ¿no? Y eso se puede hacer en 4 meses como máximo, porque la información ya existe. Hay abundante información. Lo que falta es una visión estratégica, con visión local, enfocar bien los problemas, priorizar y seleccionar los proyectos correctamente, dándole su financiamiento y su programación. ¿Esto es factible? Sí es factible, si se toma la decisión política correcta. Porque ahora, ante el desastre de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios y la continuación del desastre con la Autoridad Nacional de Infraestructura, que igualmente no ha hecho prácticamente nada, ahora se está hablando del Ministerio de la Infraestructura, otro monstruo burocrático que va a reemplazar a los anteriores, y posiblemente vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Entonces hay que cambiar radicalmente el esquema político. Autoridad autónoma
autónoma con sede en Piura, constituida con personas destacadas, profesionales destacadas de la región y complementada con algunos profesionales nacionales de otras regiones, ¿por qué no? Esa sería la solución inmediata que nos reorientaría en el proceso, porque no se ha avanzado nada y más bien el lecho del río está en peores condiciones, completamente colmatado. Un promedio de 4 metros de arena se han depositado en el lecho del río, ¿no? En sitios hasta 8 metros, ¿no? Pero en fin, va a ser un desastre si es que no se hace. Hay que hacer obras de emergencia y obras de mediano plazo, ¿no? Y eso lo tiene que hacer una autoridad ejecutiva que esté en la región, que se compre los problemas de la cara a la población, ¿no? Y no estos monstruos burocráticos en Lima, indiferentes, que no les preocupan los tiempos ni las urgencias